Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que se esté observando el video. Ahora vamos a analizar la guía 3 para la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Vamos a revisar los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión. Ubicándonos en el cuadro de contenidos, podemos ver que seguimos con la unidad literatura americana. Esta abarca el romanticismo y el modernismo. Los contenidos a estudiar en esta ocasión son textos de interacción social, el reporte, su finalidad y características, la estructura del reporte, el lenguaje, estilo y modelos de reporte. Además, vamos a analizar la preparación del plan para la redacción de reportes. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía? Se espera que sea capaz de redactar un plan para la elaboración de un reporte. Detallados los contenidos a estudiar, vamos a pasar a la actividad 1. En la actividad 1 se le pide que complete el cuadro haciendo una lista de ideas sobre el tipo de información que debe contener un reporte. Esto según las situaciones cotidianas que se presentan. Al analizar el cuadro vemos que la primera situación es un reporte durante el proceso y al terminar un proyecto de investigación científica. El tipo de información que colocaríamos en este punto se originaría de fuentes empíricas y bibliográficas. Y dentro de esta información tomaremos en cuenta los objetivos de la investigación, la introducción a la investigación, la situación problemática, planteamiento del problema, información referencial respecto al tema de investigación, eso es el marco referencial, datos que se hayan recopilado y su respectiva interpretación. Colocaremos conclusiones a las que hayamos llegado, recomendaciones, bibliografía consultada. Dentro de esto podemos agregar también antecedentes del fenómeno investigado en la parte inicial, en la parte de planteamiento del problema. Se puede considerar dentro de la información también la situación actual, cambios a través del tiempo del fenómeno investigado, propuestas para dar solución a los problemas que se investigan, entre otros tipos de información que usted puede agregar en este punto. La otra situación es un reporte en una empresa que informa sobre el desempeño de los empleados a un jefe. En este punto podemos agregar información tanto de fuentes empíricas, que es de la vivencia diaria, como bibliográficas, es decir, información procedente de documentos. Estos documentos pueden ser, por ejemplo, los expedientes de los empleados. Dentro de la información que podemos agregar en este punto, tenemos datos generales de los empleados, expedientes de los empleados, el seguimiento que se le haya dado a cada empleado en el desarrollo de sus actividades, los horarios de trabajo, la estructura organizacional y la descripción de cada puesto y las tareas realizadas por cada uno de los empleados. La tercera situación le indica que debe colocar qué tipo de información se utilizaría en un reporte que es aplicado a la verificación del mal estado de la infraestructura escolar. En este punto vamos a utilizar también información originada de fuentes empíricas y bibliográficas, ya que vamos a ir al centro escolar y vamos a verificar sus condiciones. Eso sería desde el punto de vista empírico. Vamos a revisar los planos también, vamos a apoyar la investigación con fotografías. Esta información sería de tipo bibliográfico. Entre la información que podemos agregar en este punto, tenemos, como ya decíamos, los planos de la institución, fotografías de las condiciones de la institución y una descripción detallada de los desperfectos encontrados al hacer la revisión respectiva en el centro educativo. Antes de pasar a la información que se nos presenta en el siguiente cuadro, vamos a revisar el ladrillo que se nos presenta del lado izquierdo de nuestra pantalla, el cual nos da la siguiente información. ¿Sabías que un reporte es una comunicación dirigida a una o varias personas con el propósito de informar sobre un tema preciso en el que se presenta información sistemática, datos y resultados obtenidos en una investigación? Esta investigación puede ser bibliográfica, empírica o mixta. En el siguiente ladrillo se menciona que el marcador discursivo de consecuencia, por lo que lo encontramos acá, introduce la acción realizada a causa del sismo. Ya vamos a verificar la información
que se nos presenta en el texto que se nos manda a leer. Luego de haber llenado este cuadro, sabemos que se nos manda a leer el texto titulado el 31 de mayo de 2019. En este texto, un ejemplo de reporte que se titula el 31 de mayo del 2019, se nos informa que este día preciso, el 31 de mayo de 2019, a las 3 horas con 3 minutos hubo un sismo de magnitud 6.8 frente a las costas del departamento de La Libertad. Este sismo fue sensible en todo el territorio nacional, por lo que aquí se usa el marcador discursivo que ya decíamos que introduce la acción realizada por el sismo. O sea que el sismo es la causa y lo que se va a decir a continuación es la consecuencia. Por lo que la Dirección General de Protección Civil informa a la población de manera preliminar las afectaciones presentadas desde las 3:03 am hasta las 3 de la tarde de este día. Continúa la información presentada en el informe, describiéndose que se presentaron 99 afectaciones que van desde pequeños derrumbes, viviendas, centros escolares, edificios de salud dañados, hasta calles afectadas. Se dice además que a esta hora se han reportado 30 réplicas, de las cuales, de esas 30 réplicas, 18 han sido sentidas por la población, oscilando esas réplicas entre 3.6 y 4.9 grados de magnitud. Según datos del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, no se descarta que este sismo genere la activación de fallas locales, presentándose un sismo sentido de magnitud 2.6 grados en Santiago Texacuango, departamento de San Salvador, y otro de 2.9 de magnitud en la zona de Tecapa, municipio de Berlín, departamento de Usulután. Luego se da la instrucción que ante cualquier sismo hay que guardar la calma, buscar un lugar seguro dentro de la edificación, protegerse de objetos sueltos que puedan caer desde lo alto, evacuar de manera ordenada dirigiéndose a un sitio marcado como seguro o a un lugar despejado. Esta información es proporcionada por el gobierno de El Salvador en el año 2019 en un informe preliminar de los daños ocasionados por el sismo. Este es el boletín número 1. Se nos agrega en el cuadro adjunto del lado izquierdo que el lenguaje utilizado en este reporte es referencial y objetivo, es decir, se centra en hechos e informar sin valoraciones del autor. Asimismo, su lenguaje es claro, pues busca evitar ambigüedades ya que es preciso. Además, es frecuente el uso de tecnicismos, palabras propias en el tema que se expone. Establecido esto, podemos pasar a resolver las preguntas que se nos plantean con respecto al texto analizado. Con respecto al reporte con relación al sismo, titulado el 31 de mayo del 2019, se le pide que comente el contenido del texto con los integrantes de su grupo familiar y que reflexione sobre las siguientes preguntas. Luego de eso, debe responderlas en su cuaderno. Tenemos acá las preguntas que se le pide que responda. La primera pregunta que nos presentan es ¿qué tipo de información se presenta? Se presenta una información objetiva, precisa, una información formal, una información que va al punto, que es concisa, es breve y clara, e informa sobre todo lo que realmente está sucediendo. Se basa en hechos reales y es muy puntual. Se pregunta a quién está dirigido el mensaje del texto. El mensaje del texto está dirigido a toda la población salvadoreña, ya que es la afectada por el sismo. En la siguiente pregunta le cuestionan acerca de si considera que el lenguaje utilizado es directo sin caer en vacilaciones, que explique. De hecho, sí, el lenguaje utilizado es directo, es específico, no vacila, ya que se plantean los hechos tal cual sucedieron, sin dar aportes personales, se basa únicamente en la información real de lo que sucedió, no se da campo para ambigüedades, ya que no hay opiniones del autor, sino que se basa en los hechos reales, en lo que ha sucedido. Luego se le pregunta cuál es el propósito o la intención comunicativa del texto. El propósito es mantener informada a la población salvadoreña acerca de lo que está sucediendo, acerca de cómo se dio ese primer sismo,
a qué hora sucedió. Se dice que fue a las 3:03 de la mañana, que luego de eso han habido réplicas de ese sismo. Se plantea que municipios han sido más afectados. También se menciona la magnitud de los sismos que se han dado en dichos municipios, especificando los departamentos, y finalmente se agregan indicaciones para la población detallando las medidas que se deben tomar al momento de un sismo. Finalmente se da a conocer que este reporte es presentado por el gobierno de El Salvador y que es un informe preliminar de los daños ocasionados por el sismo. Analizado esto, podemos pasar a la siguiente actividad, la actividad número 2. En la actividad número 2 se nos presenta otro ejemplo de reporte y se le pide lo siguiente. Actividad 2. Lee el siguiente ejemplo de reporte y presta atención a los ladrillos, ya que en estos encuentras información sobre las partes de la estructura del reporte. El ejemplo de reporte que se nos presenta a continuación se titula El impacto de los emoticonos en la actividad cerebral y está detallado por cada una de sus partes. Tenemos primero que el título es El impacto de los emoticones en la actividad cerebral. El título debe estar directamente relacionado con el tema de estudio para que el lector sepa el tipo de información que encontrará en el texto. Luego tenemos la introducción. En la introducción del reporte que nos presentan, se nos da a conocer la evolución de los emojis en los últimos años. Se nos plantea que se ha vivido una verdadera revolución en las comunicaciones, en la comunicación digital específicamente, y en sus elementos más singulares como los emojis, sin dejar de lado sus antecesores, los emoticonos, que son gestos que se intentan crear a través de signos de puntuación y otros tipos de símbolos. Estos iconos permiten transmitir e identificar emociones sin el uso de palabras, tanto los emojis como los emoticonos. Al mismo tiempo enriquecen la comunicación y reducen la ambigüedad de la información, mejorando de esta forma la interacción digital. También se agrega que diversos estudios demuestran que el cerebro humano reacciona ante estos iconos en algunos aspectos de manera muy parecida a como lo hace con los rostros. Al percibir una emoción en estos iconos, tanto los emoticonos como los emojis, el cerebro tiene una reacción similar a cuando ve un gesto en un rostro humano. Esto es la introducción. Y sabemos que la introducción presenta los antecedentes, como se cumple acá, que nos presenta cómo ha sido la evolución, pasando de emoticonos a emojis, esos antecedentes del tema de estudio y su importancia. Se define el propósito de la investigación y se presentan ideas que se desarrollarán más adelante. Luego tenemos la parte del desarrollo. Sabemos que en la parte del desarrollo debe colocarse información o resultados de la investigación de forma clara y ordenada. Asimismo, es donde se encuentra el desarrollo de las ideas del tema investigado. Vemos acá el desarrollo de este reporte. Plantea que en 2015 el diccionario de Oxford eligió el emoji que llora de risa como la palabra del año. Este acontecimiento se debió al auge de los emojis en la comunicación digital. El origen de estos elementos se encuentra en los emoticonos, que ya decíamos que son figuras parecidas a los rostros que se forman de signos de puntuación y otros símbolos, como se coloca a continuación. Estos representan diferentes expresiones. Además se menciona que el uso en 1982 del primer emoticono, que representaba una cara sonriente, se atribuye al ingeniero informático Scott Fahlman, que comenzó a utilizarlo con el objetivo de evitar confusiones en los mensajes informales o en tono humorístico que agregaba a sus presentaciones. Además se trae a colación que los emoticonos y los emojis han puesto una revolución que permite comunicarse sin el uso de palabras, al revelar una emoción o al evitar malentendidos en los mensajes escritos. Cuando lo que el hablante quiere transmitir no es exactamente lo que se dice, estos iconos suplen lo que en los mensajes orales se expresa a través de gestos y el tono de la voz, también lenguaje corporal, enriqueciendo de este modo la comunicación digital y aumentando la satisfacción de los usuarios, lo que a su vez fomenta el uso de la mensajería instantánea, la conexión social y la expresión de la identidad de los usuarios. Acá encontramos una cita de un autor que se trae a colación, ya que de él se ha tomado esta expresión.
Cuestiona es a qué se refieren los autores del reporte cuando afirman que los emoticonos o emojis son elementos culturales. Que explique. Para contestar a esta pregunta nos vamos a ubicar nuevamente en el reporte, específicamente en el área que tenemos por acá, sombreada. Estos iconos suplen lo que en los mensajes orales se expresa a través de los gestos y el tono de la voz, enriqueciendo la comunicación digital y aumentando la satisfacción de los usuarios, lo que a su vez fomenta el uso de la mensajería instantánea, la conexión social y la expresión de la identidad de los usuarios. Acá encontramos la respuesta a nuestra pregunta 1 y trasladado a palabras sencillas diremos que los emojis y los emoticonos se han convertido en elementos culturales dado que son utilizados por los seres humanos para la interacción social y es a través de estos que expresan emociones, expresan sentimientos, estados de ánimo y otros. El propósito comunicativo del texto es dar a conocer cómo ha cambiado la comunicación digital enfocándose en estas figuritas que expresan emociones humanas como son los emoticonos y los emojis, reflejando que primero se originaron los emoticones y luego surgieron los emojis y que estos a su vez son utilizados para la comunicación de emociones humanas a través de la comunicación digital. La siguiente pregunta le cuestiona qué opinas sobre el uso del lenguaje en el texto. Que responda si este es claro y preciso. En este punto vamos a reconocer que el tipo de lenguaje utilizado es culto, ya que se usan muchos tecnicismos. Además, se pone en práctica una comunicación puntual que no divaga, en la cual no se agregan opiniones del autor para no generar ambigüedades. La información es objetiva, va al punto, a lo que se quiere informar y es precisa y concisa, es decir, es breve y clara y se enfoca en el tema que se está estudiando. Se le cuestiona sobre cuál es su opinión sobre el uso de emoticonos y emojis en la comunicación digital. Se le pide que argumente, es decir, que justifique por qué piensa eso. Acá yo le voy a dar mi punto de vista y usted también va a agregar el suyo propio en su tarea. Dentro de mi punto de vista, los emojis y los emoticonos son muy importantes dado que contribuyen a la manifestación de emociones en una forma de comunicación en la que es muy difícil manifestar sentimientos y emociones ya que no estamos cara a cara. Y son los emojis los que vienen a sustituir esas expresiones de nuestro rostro, esos gestos que daríamos a conocer que nuestro receptor podría ver si estuviéramos cara a cara. Luego se le pregunta desde su punto de vista qué importancia tiene la elaboración de reportes. En este punto sabemos que un reporte es un documento en el que se da a conocer un tema de investigación de forma detallada, puntual y objetiva, pues se auxilia de referencias bibliográficas con la finalidad de reforzar argumentos presentados. La importancia de un reporte reside en que se enfoca en un tema que se quiere analizar, que se quiere estudiar y dar a conocer posteriormente, el cual se analiza de forma profunda y se presenta de forma muy objetiva, muy puntual, muy detallada, tratando de que la información vaya al receptor de la forma más clara posible. Así terminamos la actividad 2 y pasamos a la actividad 3. En la actividad 3 se le pide que a partir de lo aprendido elabore en su cuaderno un plan de redacción para escribir un reporte que siga las siguientes indicaciones. En este caso, en el ejemplo que se les va a mostrar con el video, el tema sería causas y efectos del calentamiento global. Luego se le pide que reflexione sobre las siguientes preguntas que le ayudarán a definir los aspectos más importantes de su plan de reporte y que conteste cada una de ellas haciendo una lista de ideas. Primera pregunta, ¿cuál es el propósito de mi reporte? ¿Para qué lo escribo? Con respecto al ejemplo, el propósito del reporte es explicar cómo ha venido aumentando el calentamiento global a través de los años y de este modo dar a conocer las causas y efectos
que este calentamiento global trae consigo, apoyándose así en argumentos lógicos aportados de investigaciones bibliográficas aplicadas. Luego va a responder cómo logrará que su reporte cumpla con su propósito. Esto se hará retomando los antecedentes del calentamiento global y seguidamente abordando las causas y efectos del mismo, apoyándose para esto en argumentos lógicos basados en fuentes bibliográficas consultadas y finalmente concluyendo cómo está afectando el calentamiento global y cuál es nuestra opinión respecto a lo que se debería hacer para detener dicho calentamiento global. Seguidamente encontramos que se cuestiona acerca de hacia qué público va dirigido su reporte, que describa las características del lector. El tipo de público al que va dirigido el reporte son personas mayores de 15 años, pueden ser mujeres u hombres. Estas personas han sido elegidas ya que van a tener una mejor comprensión de la terminología usada en el reporte, van a poder digerir mejor la información acerca del impacto del calentamiento global en nuestro planeta. Luego se le pide que responda qué tipo de fuentes de información consultará y de dónde obtendrá su información. Para la elaboración de nuestro reporte, las fuentes a consultar serán de tipo bibliográfico. Se obtendrá información de artículos en Internet, libros y otros. Luego se le pide que conteste qué características debe tener el reporte que escribirá. Las características que va a tener el reporte en este caso son que la información contenida en el reporte será de tipo explicativa y argumentativa, ya que se va a dar a conocer cómo está afectando el calentamiento global y esta información se va a reforzar con citas bibliográficas. La información se tratará de mostrar de forma puntual, sin vacilaciones y objetiva, basando la información obtenida en fuentes fidedignas. Luego de haber contestado las preguntas, en el tercer punto se le solicita que reproduzca en su cuaderno el cuadro que se le presenta a continuación y dé una breve descripción de cada una de las partes que deben conformar su reporte en este caso, cada uno de los elementos estructurales que va a tener su reporte y cómo estos van a ser. Vamos a reflejar la estructura de nuestro reporte. Vamos a iniciar por el título. Ya decíamos que el título es Causas y consecuencias del calentamiento global. Luego vamos a pasar a la introducción. En la introducción vamos a agregar información referida a cómo el calentamiento global afecta al ser humano. Se describirán además las causas principales del calentamiento global y cómo éstas repercuten en el clima y en el medio ambiente en general. En la introducción se agregarán los antecedentes del calentamiento global, puntualizando en cómo ha empeorado el calentamiento global en los últimos años. En el desarrollo se tratará cómo el calentamiento global afecta al ser humano, se describirán las causas del calentamiento global, esas causas principales, y cómo éstas repercuten en el clima y en el medio ambiente en general. Eso en el desarrollo. Para finalizar, en la parte de cierre y conclusiones se van a retomar los cambios más trascendentes en cuanto al calentamiento global y se agregará una reflexión respecto a nuestro papel en dicho fenómeno y cómo podemos contribuir nosotros a disminuir los efectos del calentamiento global. Ahora que hemos cumplido con las actividades, terminando con la actividad 3, que es la actividad de cierre, vamos a pasar a la autoevaluación. En la autoevaluación se le dice que elabore en su cuaderno el cuadro siguiente y que marque con una X según su nivel de desempeño para resolver esta guía. Primero se le cuestiona si identificó con claridad la estructura del reporte. Si usted cree que la identifica con claridad, va a marcar logrado, si no en proceso. Si cree que elabora adecuadamente un plan de redacción como apoyo para un reporte, si cree que lo logró, va a marcar logrado, si no en proceso. Si cree que identifica las características que debe tener un reporte, si cree que lo logró, va a marcar logrado, si no en proceso. Si cree que distingue el lenguaje del reporte siendo este de carácter formal por el empleo de tecnicismos, si cree que lo logró, va a marcar logrado, de lo contrario en proceso. Recuerde que si algún punto está identificado como en proceso, usted debe retomar la actividad respectiva
referente a ese punto, tratar de recuperarla para alcanzar el nivel deseado que es logrado. Esto sería todo entonces con respecto a la guía 3 para la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato.